Hola a todos. Bienvenidos a esta primera lección de la nueva sección de nuestro curso de Inducción al Cristianismo Bíblico. Esta sección se refiere a la Trinidad. Vamos a estudiar detalladamente la doctrina de la Trinidad. Puede ser tal vez una de las doctrinas más complejas del cristianismo. Y vamos a intentar hacerlo de la forma más sencilla y simple posible. No siempre lo logramos porque tiene algunas complejidades idiomáticas, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. En el curso actual, en esta sección de la Trinidad, vamos a tener 5 lecciones. El monoteísmo, las herejías que han habido alrededor de este tema de la Trinidad, dónde nos encontramos la Trinidad en la Biblia, la diferencia entre personas y sustancias y esencias y todo ese tema que es fundamental para entender el tema de la Trinidad. Y al final vamos a tener nuestras conclusiones. El día de hoy iniciamos nuestra sección con el monoteísmo. Y tenemos que hacer una advertencia no solamente para esta lección, sino para todas las lecciones. Como ustedes saben, la Biblia se escribió en 3 idiomas. El hebreo antiguo, que es casi todo el Antiguo Testamento. En arameo, unas secciones del Antiguo Testamento también, como algunas partes del libro de Daniel y otras pocas pequeñas partes. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego antiguo. De esos documentos y los manuscritos han tomado las casas editoriales y los traductores toda esta información y la han pasado a los lenguajes nuestros. Sin embargo, particularmente en este tema de la Trinidad, pero en muchos otros, es importante regresar a esos lenguajes antiguos y ver qué es lo que estaba escrito allí. Porque no siempre los traductores lo traducen de forma literal, sino más bien a veces lo hacen de forma conceptual, y podríamos perder algo de esas doctrinas en medio de las traducciones modernas. Entonces nos vamos a tomar la licencia de regresar un poquitito a los lenguajes antiguos y vamos a tratar de explicarlos de la forma más simple posible. Cuando uno se mete en este tema de lenguajes de la antigüedad, siempre es complejo. Pero vamos a tratar de hacerlo de forma simple para, ojalá nos quede bien clara esta doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque es el corazón de la iglesia cristiana. Si no hay Trinidad, claramente no hay Biblia, no hay cristianismo. Porque si no hay Trinidad, Jesús no es Dios hecho hombre, y claramente si eso no pasó, en la cruz no hubo redención. Y de lo que trata la Biblia es de la historia de la redención. También el tema de la Trinidad hay que sacarlo del ámbito de 3 dioses, porque Dios es uno, y ahora eso lo vamos a ver particularmente en la lección de hoy que trata de monoteísmo, pero es uno es una unidad en diversidad. Y uno dice, ¿cómo es que eso funciona? Bueno, tenemos 2 ejemplos en nuestro idioma que hablan de eso, universo y universidad, ¿verdad? Universo es un solo cosmos, llamémosle así, pero adentro hay diversidad de planetas y de galaxias, etc. Y en las universidades es una sola institución que enseña una diversidad de carreras, digámoslo así. Entonces, podemos tener una idea, empezar a tener una idea de que Dios, nuestro Dios, es unidad en diversidad. Esto no quiere decir que es triteísmo, o sea, 3 dioses. Lo que quiere decir es que es triunismo. Es 3 personas en un Dios. Y de momento no nos enredemos, eso lo vamos a explicar a lo largo de toda esta sección del curso, pero vamos a intentar mostrar que esto no es una contradicción. Y por lo tanto no violaríamos la ley de la contradicción de Aristóteles. Aquella ley que decía que 2 proposiciones que se niegan o que se oponen una a la otra no pueden ser al mismo tiempo y en la misma relación verdaderas. Al menos una de ellas es falsa. Entonces uno diría, bueno, pero entonces ¿cómo es la cosa? ¿Es un Dios, 3 dioses? ¿Será que hay una incoherencia lógica aquí? Y vamos a ver que no es así.
Porque lo que propone la doctrina de la Trinidad es que Dios es uno en esencia o uno en sustancia que se manifiesta en tres personas. Por lo tanto, si vamos a poner una distinción en letras para poder entenderlo un poquitito, Dios es uno en A, en esencia, y es tres en B, en personas. No son tres dioses, ni es una sola persona. Es un Dios esencialmente o sustancialmente que se manifiesta en tres personas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Claramente no estamos hablando de un Dios que es una esencia y tres esencias. Eso sería una contradicción, porque uno no es igual a tres. Lo que hace la doctrina de la Trinidad es mostrarnos la divinidad, el Dios divino nuestro, pero lo vemos a lo largo de la Escritura manifestado en tres personas distintas que comparten una misma sustancia. Y esta doctrina la vamos viendo a lo largo de toda la Escritura, cómo se va revelando y se va revelando y se va revelando hasta que llega a un clímax. Y ese clímax lo vamos a estudiar en esta sección. Por lo tanto, podríamos decir que son tres personas en un solo Dios. Y empecemos entonces esta pequeña introducción con el nombre de Dios. El nombre de Dios, en el Antiguo Testamento se usan tres nombres diferentes para referirse. Bueno, se usan muchos más porque hay varias cosas, pero fundamentalmente tres. El primero es Elohim, o Elohim, como se quisiera pronunciar, y en el Antiguo Testamento hay casi 2250 menciones de este nombre. Y resulta que este nombre Elohim es la primera persona, es usado en plural. El singular de Elohim es Elohá, que quiere decir un ser divino, o un Dios, o una divinidad. En plural, como se usa al principio en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios que está ahí, la palabra en hebreo es Elohim. Y lo curioso es que se usa un nombre que es plural, podríamos decir dioses o divinidades, pero en el contexto se usa de forma singular. De forma tal que contextualmente es un Dios, pero al decirse Elohim, está hablando de que son varias personas allí. Ese es el primer nombre que se usa, que es Elohim. El segundo es Yahweh, o Yahvé, como le dicen algunos, que se deriva de estas cuatro letras en hebreo. A estas cuatro letras, yo sé que esta es una palabra enredada, se le dice tetragramatón, tetra de cuatro. Y son las cuatro letras que en hebreo son las letras, hablándolas en el orden que nosotros usamos el español, que es de izquierda a derecha, Hey Waw, Hey Yud. Sin embargo, en hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces se leería Yud Hey Waw Hey. Y esto se junta, digamos, en una suerte de sonidos sin vocales, porque no hay vocales, esas son cuatro consonantes, que son Yahweh. Suena como Yahweh. Y la verdad es que Jehová, que es con el que estamos muy acostumbrados a ver en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, básicamente es una adaptación latina del hebreo Jehová, metiéndole esas vocales que vemos ahí a las cuatro letras que habíamos hablado de YHWH. Entonces, cuando uno le mete esas vocales, empieza a sonar a Jehová. Y estas cuatro vocales, estas cuatro consonantes, disculpen, es el nombre con el cual Dios se mostró y se identificó a Moisés cuando Moisés, a la edad de 80 años, estaba pastando allá en las colinas del Madián, ya después de que había huido de Egipto porque había matado a un soldado egipcio, etc. Y se le apareció una zarza ardiente, pero que no se consumía. Y Dios le habla desde la zarza para decirle: Moisés, tenés que regresar a Egipto a liberar a mi pueblo. Y cuando Moisés le dice: ¿quién dijo que me envió?
La respuesta de Dios fue esta: diles que yo soy, te envió. Y ese yo soy es esta IHWH. Y en el griego antiguo, cuando el hebreo se traduce, cuando el Antiguo Testamento se traduce al griego antiguo, allá antes de que Jesús naciera, en griego se dice ego eimi, que yo soy, lo que quiere decir es yo soy. Entonces, la traducción de Yahweh, o de IHWH, o de Jehová, cuando le metemos las vocales a esas 4 consonantes, la traducción al español es yo soy. De hecho, le dice, diles que yo soy, te envió. O yo soy el que soy, te envió. Esa es una forma de Dios de decir, yo soy en mí mismo. Yo siempre he sido. Yo no tengo pasado, ni presente, ni futuro. Yo vivo en un eterno presente. Porque yo me basto a mí mismo. Yo no soy un ser creado, he existido siempre y existo y me sostengo por mí mismo. Ese yo soy tiene una profundidad teológica tremenda a la hora en que nosotros nos volvemos a ver la identidad de Dios. Entonces, este nombre YHWH, o yo soy, o Jehová, o Yahweh, es el nombre con que Dios se identifica a Moisés, pero también es el nombre que Jesús se atribuye y se identifica a sí mismo en varias partes, 7, yo diría que son tal vez hasta 9, del Evangelio de Juan, cuando él dice que él es el yo soy. El ego eimi en el griego del Nuevo Testamento. Entonces, al Jesús atribuirse él, el yo soy, él lo que está diciendo es, yo Jesús, además de que tengo naturaleza divina, soy el que le habló a Moisés en la zarza ardiente, porque él es Dios. Y finalmente hay otro nombre con que Dios se identifica, que es Adonai, que es usado alrededor de 300 veces en el Antiguo Testamento. Y la forma de traducirlo es mi amo, mi señor, mi supremo. La palabra en sí misma se deriva de Adoniyah, que etimológicamente viene de Adón, que es amo, y Y-A-H, Yah, que viene de Yahvé o de Yahweh. Por lo tanto, si lo vemos desde la perspectiva del origen de la palabra, lo que dice Adonai es Yahweh es mi amo, o Yahweh es mi señor, o Yahweh es el ser supremo. Entonces tenemos una combinación y sabemos que Yahweh quiere decir el yo soy. Entonces lo que está diciendo es el yo soy es mi amo. Eso quiere decir Adonai. Después veremos la derivación de Adonai en el Nuevo Testamento en el griego antiguo, porque va a ser bien interesante cuando vemos cómo Jesús la usa. En los mandamientos, y ahora aquí vamos a empezar a hacer unos jueguitos de palabras, porque aquí es donde yo les decía que era importantísimo entender un poquitito las palabras en los lenguajes originales. El nombre de Dios aparece en los mandamientos. Entonces, ¿dónde están los 10 mandamientos? En el capítulo 20 del libro del Éxodo. Ahí están los 10 mandamientos. Si vemos los versículos del 1 al 3, lo vamos a decir primero en español y después le vamos a intercalar las palabras en el hebreo antiguo. Dice en español, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, al decir habló Dios, la palabra aquí que está en el hebreo es Elohim, que es Eloa en plural. Y dice, yo soy Jehová, ese es Yahweh. Tu Dios, Elohim, otra vez en plural. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses, esos son Elohims, pero con minúscula, ajenos delante de mi nombre. Yo sé que esto es un poquitín complejo, porque uno dice, entonces, ¿cómo va a decir? Habló dioses, todas estas palabras, yo soy Jehová, Yahweh, tú dioses, en plural, que te saqué de la tierra de Egipto. Bueno, porque la traducción que se hace en nuestros lenguajes, cuando vemos Elohim referido al Dios de la Biblia, se traduce como un Dios en singular, pese a que la palabra es en plural.
Y uno diría, ¿pero por qué es en plural? Ahí podemos especular que tal vez es porque son 3 personas en un solo Dios. Hay otra posición que dice que no, que los reyes en aquel tiempo siempre hablaban en primera persona del plural, incluyendo así a toda su corte. Pero esos son temas que dejamos de lado. La realidad es que cada vez que usted lee Dios en el Antiguo Testamento, la palabra que sale es Elohim, que es la primera persona del plural. Después, ahora sí, pasamos al griego antiguo, y en el griego antiguo tenemos algunas palabras interesantes que podemos comparar con el hebreo antiguo también. Theos, que es singular. Theos es singular y significa Dios o divinidad o un Dios. Y si lo pasamos al hebreo antiguo, equivale a Elohá, el singular de Elohim, que Elohim es el plural. Solo que en el Nuevo Testamento no se usa el nombre de Dios en primera persona de plural. ¿Por qué no se usa? Porque ahora vamos a ver cómo se revela. Pero Theos, que es la palabra que se usa para poner, que se traduce como Dios en el Nuevo Testamento, es singular. Si fuera en plural sería Theoi, que es la primera persona del plural, pero no se usa así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa Theos. Y la otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego antiguo, es Kyrios o Kurios. Kyrios lo usamos en el griego moderno, Kurios es como está en los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en el griego antiguo. Que Kurios quiere decir amo o señor. Y en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús 740 veces. Y uno dice, ¿pero dónde vi esto antes? Claro, en el nombre de Dios, cuando se habla de amo, señor, supremo, en el hebreo antiguo que le llamamos Adonai. Jehová es mi amo, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver antes. Bueno, ese Adonai del Antiguo Testamento, que es Jehová es mi amo, en el Nuevo Testamento es Kurios, que es amo o señor. Y Jesús se atribuyó eso, o se lo atribuyeron sus discípulos, 740 veces. Bueno, habiendo visto esta pequeña introducción, vamos a entender un poquitito las religiones en general y cómo han evolucionado hasta llegar a nuestro monoteísmo, aunque todavía hoy en día hay algunas religiones politeístas, o sea, de varios dioses. Vamos a ver este tema, cómo han evolucionado las religiones. Primero veamos el animismo. El animismo es una creencia que había en la antigüedad de que los objetos naturales, que no son humanos, sí tienen alma y por lo tanto son dioses. Entonces endiosaban árboles, o tótems, o ídolos, o truenos, o volcanes. Y les daban características divinas. Después vino más una tendencia del politeísmo, que son múltiples dioses, generalmente relacionados con funciones humanas y con jerarquías humanas también. Entonces tenemos el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, el dios de la sabiduría, la diosa de la belleza normalmente era femenina. Y eso evolucionó un poquito más al enoteísmo, porque es un poquito el monoteísmo, solo que reconoce que hay un Dios que tiene una mayor jerarquía y que merece postrarse delante de él o adorarlo. Y normalmente este es un Dios que gobierna una nación o una etnia. Tenemos varios ejemplos, como el dios Baal para los cananitas, los habitantes de Canaán antes de que llegaran los judíos o los hebreos ahí. Y en la mitología griego-romana, Zeus o Júpiter, que anda también por ahí. Y finalmente, llegamos a las 3 religiones monoteístas del mundo. Las 3 afirman que existe un solo Dios o un solo ser supremo. ¿Cuáles son esas? El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Esas 3 religiones afirman que es un solo Dios. Bueno, el cristianismo bíblico también es monoteísta. Uno diría, pero no me estás diciendo que son 3 en uno. Sí, es un Dios, uno. Y nosotros afirmamos que Dios es uno. ¿Por qué lo afirmamos? Porque el libro donde Él se revela dice que es uno. Pese a que, como decíamos antes, hay un Elohim, pero ese Elohim está en un contexto en singular, siendo la palabra en plural. Entonces no dice que los dioses crearon
los cielos y la tierra. Dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esto es importante porque además de paso saca el enoteísmo del tema nuestro, ¿verdad? Que ya no es un Dios de un país, sino que ahora es un Dios del universo. Cuando habla de los cielos y la tierra, habla de la totalidad del universo. Entonces la Biblia empieza así. Ese Dios, ese que es un Dios, pero curiosamente en la palabra en el plural, 1 y 3, creó los cielos y la tierra. Creó todo, creó el universo. Y nosotros afirmamos ese monoteísmo porque también la Biblia lo afirma. Tal vez el lugar donde se afirma con más fuerza es en una sección del Antiguo Testamento, básicamente de la ley o de la Torá, o como se llama el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se les ha llamado la ley. El quinto libro, el libro del Deuteronomio, que es como una repetición de toda la ley, como una condensación de la ley. En el capítulo 6, versículo 4, hace una declaración que se le ha llamado la Shema. La Shema, que quiere decir, oye Israel, que es como empieza esa declaración, es una declaración que el pueblo de Israel hoy en día la pone en diferentes lugares, en los marcos de las puertas, en varios lugares, porque tiene una meridiana importancia para ellos. Para nosotros también porque es parte de nuestras Biblias y por lo tanto es parte de la revelación divina. Aquí, en el Shema, lo que dice es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo curioso es que ahora que sabemos que Jehová es Yahweh y sabemos que Dios es Elohim, ahora podríamos decir, bueno, pero aquí otra vez hay un 3 en 1. Porque dice, oye Israel, Jehová, que es el Yahweh, el yo soy, Jehová es nuestro Dios, pero esta palabra Dios en el original hebreo es Elohim, que es la primera persona del plural. Y dice otra vez, Yahweh, o Jehová, uno es. O sea, hay una claridad de que Dios es uno. Sin embargo, hay una suerte de aclaración cuando habla de que también es uno en la primera persona del plural. O sea, es 3 en 1, en una unidad. Pero sigue siendo uno. Nosotros creemos que Dios es uno. Es uno en esencia. Años más tarde, el profeta Isaías escribe en su libro lo siguiente. Así dice Jehová, o sea, Yahweh, quien es el rey de Israel y su redentor. Jehová, otra vez Yahweh, de los ejércitos. Y dice, yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Elohim, no hay Dios. Entonces seguimos viendo estas dos palabras alternándose a lo largo del Antiguo Testamento. Y en el Salmo 86, el rey David nos dice lo siguiente. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Señor, ese Señor es Adonai. ¿Se acuerdan? Jehová es el amo, Adonai. Y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Aquí la palabra que usa no es Eloha, que es el singular, la primera persona. Es el Elohim, que es en plural. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús cita la Shema. O sea, cita Deuteronomio 6:4, el que acabamos de ver en el hebreo antiguo. Solo que ahora Jesús lo cita en el griego del Nuevo Testamento. Y veamos cómo lo traduce el Señor. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29, que dice así. Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, este es el Shema, el Señor, que aquí en el griego es Kurios, nuestro Dios, que aquí en el griego es Theos, el Señor, Kurios, uno es. Entonces, en el griego antiguo, con que se traduce aquí, porque recordemos que Jesús hablaba en arameo, pero el Nuevo Testamento se escribe en griego antiguo. En el griego antiguo, lo que está diciendo aquí, que Jehová, o Dios, o Theos, o Elohim, es uno.
que el Señor, vamos a ponerle Adonai, nuestro Dios, que es Elohim, Él es Señor, Adonai. En Deuteronomio 4 dice Jehová, ¿verdad? Yahweh, nuestro Dios, Elohim, Jehová, Yahweh, uno es. Entonces se alterna Señor con Jehová, que si lo lleváramos los dos al hebreo antiguo sería más bien Adonai ahí abajo en vez de Jehová. Pero bueno, el Señor lo que está diciendo básicamente es que nuestro Dios es uno. Adonai es uno, Jehová o Jehová es uno y Yahweh es uno. Por eso nosotros afirmamos que el cristianismo es monoteísta. Nunca afirmamos que hay más de un Dios. Nunca. Y Jesús allá, en la oración que hace al final de la última cena, previo a irse al jardín de Getsemaní, donde iba a ser capturado, dice, y esta es la vida eterna, hablándole al Padre, orándole al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa palabra que usa ahí como Dios es Theos, que es en singular. Entonces uno empieza a decir, esto está complicado. A veces es de la primera persona en el plural, a veces, ¿verdad? Está complicado. Y después Pablo, enfrente a los filósofos en Atenas, allá está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos narra cómo nació la iglesia cristiana, dice, el Dios, o sea, el Theos que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, o sea, siendo Curios del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es un solo Dios. El cristianismo bíblico no se sale de ahí. Y después Santiago, el hermano de Jesús, en la carta que escribe, dice, ¿tú crees que Dios, Theos, es uno? Bien haces. Sí, Dios es uno. No nos confundamos. Dios es uno. Ahora bien, ¿dónde es que, por ejemplo, los musulmanes o también algunos de la religión judía nos dicen que esto es una contradicción? Porque en el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se nos habla de que el Padre es divino, el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino. Sin embargo, afirma que hay un solo Dios. Luce como que hay una contradicción, como que es uno si los tres son divinos. Bueno, hay que profundizar un poquitito en la doctrina de la Trinidad para comprender de qué se trata esta afirmación. O sea, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo son diferentes en esencia, son uno. Es la misma esencia. Por lo tanto, comparten la esencia. La palabra que se usa mucho en teología es son consustanciales, son de la misma sustancia. No es que son tres dioses con tres esencias diferentes. Es una sola sustancia, una sola. Y por lo tanto nosotros sostenemos que es un solo Dios. Lo importante que vamos a hacer es comprender que esa revelación se va dando en todo el Antiguo Testamento y aterriza en el clímax de la revelación en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y vamos a usar una frase que usó Agustín de Hipona, allá por el siglo IV, finales del siglo IV, que decía él, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se revela en el Nuevo. No hay contradicciones. Lo que hay es que en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo, que cuando viene el Nuevo Testamento lo que hace es revelarse. Y se liga y se conecta perfectamente con el Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos una imagen que vamos a usar a lo largo de toda esta sección del curso. Y que tal vez nos puede decir, ahora voy entendiendo mejor. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Son distintos, hay distinciones, pero es un solo Dios. Esta es la doctrina resumida en una gráfica. Los tres son un Dios,
porque tienen una sola esencia, una sola, pero los tres son tres personas distintas el uno del otro. Yo sé que esto no es fácil de entender. Vamos a ir tratando de explicarlo a lo largo de toda esta sección de nuestro curso. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente lección cómo esta doctrina ha sido mal interpretada o mal entendida, y de ahí han surgido varias herejías que vamos a estudiar, porque la iglesia se ha desviado. O sea, al ser una doctrina que no es tan sencilla, salvo cuando ya han pasado muchos años y ya uno ha recorrido toda esta historia, nos es un poquitito más fácil de entenderla. Pero en los inicios no era así. Entonces, en nuestra siguiente lección vamos a estudiar esas desviaciones o esas herejías históricas. Mis queridos hermanos y amigos, mil gracias por el tiempo que dedican a estos videos nuestros y a estos cursos y a estas lecciones. Y de corazón deseamos que todos ustedes reciban las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Mil gracias y hasta la próxima lección.